En un país como México, en que la mayoría de la población era y es católica, tuvo que sufrir desde el siglo XIX la imposición de un pequeño grupo en el poder que quería destruir a la religión, la moral y la iglesia. Dos constituciones fueron abiertamente antirreligiosas, las del 1857 y las del 1917. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, se hizo una persecución a los cristianos. Se promulgó la ley Calles, en la que se perseguía a los sacerdotes solo por el hecho de serlo. En esta segunda parte de los mártires, resultado de esta persecución, presentaremos a San Genaro Sánchez Delgadillo, San Sabás Reyes Salazar, San Román Adame Rosales, San Agustín Caloca Cortés y San Cristóbal Magallanes Jara. San Genaro Sánchez Delgadillo nació el 19 de septiembre del año 1886 en Agualele, población cercana a Zapopan, Jalisco. Sus padres fueron Cristóbal Sánchez y Julia Delgadillo, de condición humilde y cristianos observantes que en el pueblo gozaban de estima por ser personas muy buenas. Genaro llegó a Tamazulita en el año 1923, acompañado de sus padres. En este lugar ejerció su ministerio hasta su martirio en enero de 1927. Ante la persecución desatada por el gobierno de Calles, especialmente contra los sacerdotes, el padre Genaro sintió en su corazón la imposibilidad de desempeñar convenientemente su ministerio y lloró cuando se dio orden de cerrar los templos. Desde antes de llegar a Tamazulita, había sentido ya el primer impacto de la persecución cuando fue encarcelado por leer en el templo parroquial de Zocoalco, Jalisco, la carta pastoral de su obispo, Monseñor Francisco Orozco Jiménez. La carta era una protesta del prelado por los artículos persecutorios que contra la Iglesia y sus ministros contenía la Constitución de 1917. Al suspenderse el culto público, el padre Genaro tuvo que ejercer su ministerio sacerdotal a escondidas. En varias ocasiones comentó con algunos de ellos: en esta persecución van a morir muchos sacerdotes y tal vez yo sea uno de los primeros. Y así fue. El 17 de enero de 1927, el padre Genaro andaba en el campo con un grupo de vecinos. Al regresar al rancho, el padre y sus acompañantes se dieron cuenta que unos soldados los andaban buscando. Al llegar al rancho, el sacerdote fue apresado y llevado a Tocolotlán. El jefe de los soldados mandó soltar a todos, menos al sacerdote, a quien le pusieron una reata al cuello. El padre Genaro dijo: bueno, paisanos, me van a colgar. Yo los perdono y que mi Padre Dios también los perdone. Y siempre que viva Cristo Rey. Los soldados jalaron de la reata con violencia, de manera que la cabeza del padre Genaro pegó contra la rama del mezquite
donde había colgado la soga. Así duró el cuerpo hasta la madrugada, y antes de que amaneciera volvieron los soldados, le dieron un balazo en el hombro izquierdo, lo bajaron y ya estando en el suelo el cadáver, un soldado le dio un bayonetazo que casi lo traspasó. La noticia de la muerte movió a los habitantes de los alrededores a trasladarse en masa a Tecolotlán. Al ver tal cantidad de gente, las autoridades temieron una reacción violenta de la muchedumbre, por lo que ordenaron la inmediata sepultura del padre Genaro. Su recuerdo y testimonio quedó grabado en la memoria de la Iglesia de México, y los fieles no dejaron de invocar su intercesión. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, el 21 de mayo. Su fiesta se celebra el 25 de mayo. San Sabás Reyes Salazar nació en Cocula el 5 de diciembre del año 1879. Su familia era muy pobre y concluyó su instrucción primaria e ingresó al seminario de Guadalajara. Durante su estadía en el seminario, pasó a la diócesis de Tamaulipas, donde fue ordenado en el 1911. Debido a la revolución, tuvo que regresar a Guadalajara, donde ejerció su ministerio en diversas parroquias. Buena parte de su trabajo lo dedicaba a formar catequistas. Al iniciarse la persecución, el padre Sabás continuó trabajando en Tototlán. El 11 de abril del año 1927 regresaba de celebrar un bautismo cuando llegaron las tropas federales a atacar la población. El padre se refugió en una casa particular donde pasó el día en ayuno y rezando el Santo Rosario, e hizo lo mismo los días siguientes, pidiendo a Dios por sus feligreses capturados. Su escondite fue revelado al general Izaguirre, quien envió tropas para capturarlo. Por la noche lo llevaron ante una junta militar, donde lo martirizaron. Tirado en el suelo, prendieron 2 fogatas, una junto a sus pies y otra frente a la cara. Intentaron que les dijera el escondite de 2 sacerdotes, pero fue en vano. Por la noche del día 13 de abril, fue conducido al panteón y contra el muro lo arrodillaron. Actualmente sus restos se encuentran en el templo parroquial de Tototlán. Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Su fiesta central se celebra el 25 de mayo. San Román Adame Rosales nació en Teocaltiche el 27 de febrero del año 1859. Realizó sus estudios en el seminario de Guadalajara y recibió la ordenación sacerdotal el 30 de noviembre del año 1890. Ejerció su vocación religiosa como vicario y párroco en diversas parroquias. Se caracterizó por su profunda devoción a la Virgen María, su dedicación y esmero en la formación cristiana de los fieles y en la predicación de los ejercicios espirituales, en la organización de estudios y semanas sociales y en la atención a las escuelas parroquiales. Fundó la asociación Las Hijas de María
y la adoración nocturna. Construyó el templo de San José y otras capellanías en los ranchos. Al suspenderse los cultos por la imposición de la ley Calles, continuó su ministerio en casas particulares. En estas circunstancias fue apresado y torturado. Luego lo trasladaron a Yahualica, donde lo tuvieron varios días atados, privado de alimentos y agua. Las autoridades ordenaron su fusilamiento. El 21 de abril del año 1927 lo sacaron del cuartel y lo llevaron al Panteón. Y junto a la fosa que ya habían abierto, le dieron muerte. Con él fusilaron a un soldado del pelotón que se negó a ejecutar al sacerdote. Posteriormente exhumaron sus restos y lo llevaron a Nochistlán. Fue beatificado el 22 de noviembre del año 1992 y canonizado por San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Su fiesta central se celebra el 25 de mayo. San Agustín Caloca Cortés nació en San Juan Bautista del Teúl el 5 de mayo de 1898. Luego de descubrir su vocación, fue enviado al seminario de Guadalajara. Tras la incautación del edificio durante la Revolución, regresó con su familia, pero continuó sus estudios en uno de los pequeños seminarios auxiliares creados en la época bajo la dirección del padre Cristóbal Magallanes. En 1919 regresó al seminario de Guadalajara y recibió la ordenación sacerdotal el 15 de agosto de 1923. Fue un hombre modelo por el cumplimiento de sus obligaciones y por la práctica de las virtudes. Después de ordenarse sacerdote, fue nombrado ministro de la parroquia de Totalice y prefecto del seminario. Además, se encargó de las rancherías. Fundó centros de catecismo y organizó una semana social. El 20 de mayo de 1927, mientras se acercaban las tropas del gobierno, el padre ordenó a los seminaristas que huyeran, y él también trató de hacerlo, pero se encontró con un grupo de soldados que lo tomaron preso y lo llevaron a la cárcel de Totalice, donde ya estaba el padre Magallanes. El general Goñi ordenó su traslado a Colotitlán. Ahí los llevaron a la casa municipal que había sido quemada y los formaron junto a uno de los muros. Cuando en el 1933 se trasladaron sus restos a la parroquia de Totalice, se encontró incorrupto el cuerpo del padre Caloca. Fue beatificado el 22 de noviembre del año 1992 y canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Su día central de su fiesta es el 25 de mayo. San Cristóbal Magallanes Jara nació en el 1869 en una familia muy humilde y trabajó en el campo hasta los 19 años. Ingresó al seminario de Guadalajara, donde se distinguió por su honradez, piedad y dedicación. Fue ordenado sacerdote en el año 1899. Se desempeñó como capellán y subdirector de la Escuela de Artes y Oficios en Guadalajara. Organizó centros de catecismos, escuelas
en las rancherías y fundó un asilo para huérfanos. Fue párroco de Totatiche por 17 años. Un 21 de mayo del año 1927, San Cristóbal Magallanes se dirigió a celebrar una fiesta religiosa en honor de Santa Rita en un rancho cuando se produce una balacera entre cristeros y fuerzas federales. El sacerdote fue arrestado y conducido a Totaliche, donde es encarcelado con su vicario, el padre Caloca. Son trasladados al Palacio Municipal de Colotitlán. El 25 de mayo de 1927 fueron sacados al patio para ser fusilados. El padre Magallanes decía: soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. El padre Magallanes, al ver un poco nervioso a su compañero, le dijo: tranquilízate, hijo, solo un momento y después el cielo. Ambos se dieron la absolución mutuamente y fueron asesinados, mientras el padre Caloca exclamaba: por Dios vivimos y por él morimos. El Papa San Juan Pablo II los canonizó el 21 de mayo del año 2000. Su fiesta central es el 25 de mayo. Vida de santos latinoamericanos. Producido por el equipo de Evangelizando con María. Voz Rafael Martínez. Compartiendo la fe con todos ustedes. Si te gusta, no olvides darle like. Además, recuerda compartirlo. Algo más. Suscríbete para que recibas Vida de Santos. Es muy importante. Que Dios, por medio de la Santísima Virgen, les bendiga a todos. Muchas gracias.